Hola, bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de El Año Tranquilo. Como podéis ver, es algo bastante pequeñito. De hecho, no es un libro. De hecho, viene en cajita. Viene en una cajita muy pequeña que además parece casi una cajetilla de tabaco de puros. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un... Yo no lo calificaría exactamente de un juego de rol, aunque sí que puede tener algo de interpretación. Aquí lo que tenemos es una especie de juego narrativo con una narración compartida con bastantes límites, en el cual vamos a llevar una comunidad en un entorno posapocalíptico, que puede ser fantástico, pero la cuestión es que la civilización tiene que haber caído, y en el cual vamos a llevar a una comunidad, y de hecho la vamos a llevar de una manera de una manera bastante característica. Ya supongo que os estáis imaginando qué es lo que hay aquí dentro, para la gente que no lo conozcáis. Y lo que tenemos aquí dentro son cartas. Cartas en un formato bastante grande. No llega a ser un formato tarot. Pero se parece bastante. Y tenemos toda una serie. Lo que pasa es que no sé si se puede llegar a ver porque tenemos bastante luz. Tenemos toda una serie de cartas que realmente son cartas de póker. Lo que pasa es que tenemos todo lo que sean las reglas. Por lo menos las reglas que tienen que ver con las cartas, detallados dentro de las cartas. ¿Y cómo se juega el año tranquilo? El año tranquilo se juega con tokens, que no vienen incluidos. Se juegan con hojas de papel, que tampoco vienen incluidas. Y lo que haremos será que haremos un mapa de manera conjunta. De hecho, se intenta hacer en el año tranquilo que lo que es el tema del debate entre jugadores quede un poco limitado. Me refiero que normalmente se decidan las cosas en 2 o 3 minutos, todo con frases concisas. Limitar en la medida de lo posible lo que es la interacción entre jugadores a nivel de debate. Evidentemente hay algo de debate, sobre todo hacia el principio, sobre todo porque por decidir principalmente dónde puede estar la comunidad que vayamos a jugar, si está, por ejemplo, en la costa, si está, por ejemplo, cerca de unas minas, si está en un desierto, por ejemplo. Esto sí, evidentemente se tiene que debatir, aunque tiene que ser un debate relativamente corto. Y los turnos del año tranquilo se dividen en semanas, porque evidentemente se trata de un año de 52 semanas. Esto utiliza una baraja de póker, con lo cual es convenientemente tiene el mismo número de cartas. Se van a jugar años más cortos quitando algunas cartas, aunque hay algunas que tienen que estar de manera fija. Y lo que vamos a jugar son las distintas estaciones del año, desde la primavera hasta el invierno, descubriendo y mostrando cosas que puedan haber en el mapa. Evidentemente no hace falta que seáis muy buenos dibujando, sino que vais a dibujar elementos en el mapa. Por ejemplo, si necesitamos agua, donde puede haber un pozo. Si hay una carta que nos dice que, por ejemplo, hay una comunidad cercana, ¿dónde está esa comunidad cercana? Si hay peligros, ¿qué tipo de peligros son? Por ejemplo, dibujado de una manera bastante específica. Tiene muchas normas, bueno, no tiene muchas, pero tiene algunas normas un poco rígidas en cuanto a qué se debe hacer. Cosas como, por ejemplo, no poner nombre, por ejemplo, en el mapa, más que nada para no limitar la imaginación de los jugadores. Y lo que vamos a hacer es, por turnos vamos a coger una carta. Y las cartas normalmente suelen tener decisiones que ya nos indican ciertas decisiones a nivel creativo que podamos tener personalmente en lo que sería la partida. Luego, a partir de ahí, tenemos un turno en el cual podemos decidir que exploramos, con lo cual encontraríamos nuevas fuentes de problemas, conflictos, iniciar proyectos para resolverlos, por ejemplo, o hacer preguntas o afirmaciones acerca de la situación en la que se está, con lo cual se añadiría un poquito más de detalle. Lo que pasa es que las afirmaciones son las preguntas. Si haces una pregunta, por ejemplo, hay un turno en el cual se intenta afirmar lo que hace la comunidad. Te indican de una manera bastante vehemente de que intentes evitar la personalización con respecto a los personajes. Evidentemente puedes crear un personaje diciendo esto es el líder de la comunidad de este año, por ejemplo. Pero se intenta que no haya interacciones entre los jugadores, sino que simplemente se vean las corrientes de opinión o las menciones que puedan hacer ciertas personas relevantes dentro de la comunidad. No se intenta hacer que cada turno sea una resolución de un conflicto, ni que las preguntas, por ejemplo, sean contestadas de una manera y que se cree un consenso, sino que simplemente se creen las tendencias que van a tener dentro de la comunidad. Como he dicho antes, si haces una pregunta, luego hay un turno de respuesta. Si haces una afirmación, cada uno hace su afirmación y ahí más o menos se crea un poco el tema. Y bueno, esto en un principio es una partida del año tranquilo. Cuando se llega creo que era al rey de picas, que creo que es invierno.
Si no me equivoco, porque a lo mejor me estoy a lo mejor me estoy equivocando. Así ya de paso echemos un vistazo a lo que sean las cartas. Como podéis ver, tenemos por aquí unas cartas que son principalmente un recordatorio de cómo es el juego. Realmente, con estas cartas, con esas 3 cartas prácticamente tienes casi todo el juego. Tenemos un manual de reglas y tenemos las distintas barajas que, como podéis ver, están clasificadas desde primavera hasta invierno. Y si no me acuerdo mal, invierno es picas, correcto. Invierno es picas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una carta de invierno en la cual tendríamos una decisión de decidir una cosa o la otra. Y evidentemente, dependiendo de la época del año que estemos jugando, vamos a tener cartas más o menos positivas o van a tener cierta tendencia a. Por ejemplo, las cartas de primavera son muy de descubrimiento. Las de otoño suelen conllevar bastantes conflictos y cosas que se desarman. El tema de los proyectos es simplemente son unos marcadores parecidos a lo que sería los relojes de Fate, que son simplemente dados de 6 que se van colocando y a medida que van regresando las semanas se van bajando del número que se haya decidido por consenso, porque por ejemplo, montar una cabaña a lo mejor tarda unas 3 semanas, o montar, por ejemplo, una construcción bastante más sólida o hacer una búsqueda que quizás sea bastante improbable puede llevar 6 semanas. Entonces, dependiendo de las cartas, hay cartas que aceleran los proyectos, hay cartas que los paralizan y evidentemente la partida va a ser bastante móvil en ese sentido, principalmente porque muchas de las cartas tienen un par de soluciones. La partida se acaba en Rey de Picas, que Rey de Picas significa que vienen unas criaturas o unos saqueadores, no se sabe muy bien lo que es. De hecho, son los pastores gélidos, creo que eran. Sí, los pastores gélidos. No se sabe muy bien qué es lo que es, pero se acabará la comunidad en ese momento. Y nos quedaremos con el mapa, con las experiencias que hayamos tenido. Evidentemente, esto es un juego un poco extraño, porque no es exactamente narrativo, no es exactamente un juego de rol, tampoco es muy bien un juego de tablero, es un juego de creatividad. Y tiene sus cosas limitadas, principalmente porque se indica que se limite el tema de la interpretación, que a pesar de que casi todo lo que tiene está enfocado a que intente ser creativo o potenciar la creatividad, tiene normas muy concretas para intentar hacer que el tiempo sea el que sea y la experiencia más o menos se pueda realizar en unas 3 horas, máximo 4 horas, incluso explicando las reglas. Tengo unos sentimientos enfrentados contra esto porque esto evidentemente tiene un planteamiento muy limitado. Tiene alguna mecánica que me ha gustado, cosas como la mecánica de desdén. Una de las cosas que normalmente no me suelen gustar de los juegos de narrativa compartida es que normalmente muchas veces te acabas encontrando con que otra persona te roba la agencia y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada y la historia se va por otros derroteros y entonces es cuando empieza a haber el conflicto del tira y afloja y tal. Esta tiene una mecánica de tira y afloja que son los puntos de desdén, que es que si te encuentras, por ejemplo, que alguien ha tomado una decisión que no te ha gustado, puedes coger un marcador, no tienes que explicar absolutamente nada, un marcador de desdén, lo cual te permitirá ser más o menos egoísta. Y es más que nada una especie de marcador de lo conforme o lo inconforme que puedes estar con la partida sin poner demasiadas caras largas, aunque evidentemente eso no se va a poder evitar. Y más o menos poder quitarte las fichas de desdén a medida que vaya la cosa más o menos progresando. Y más o menos es una especie de baremo acerca de lo contentos que estamos con la partida. Evidentemente, si alguien intenta paralizar la partida porque dices, ostras, estás pillando desdén prácticamente casi todos los turnos, a lo mejor sería cuestión de parar en ese momento, aunque el juego no te dice nada al respecto, o mirar a ver qué es lo que le puede llegar a gustar o preguntarle. Podéis utilizar incluso algunos de los turnos acerca de qué demonios quiere esta persona. Pero bueno, es una idea loca que puedo llegar a tener, que puedo tener con respecto a este juego, porque la verdad es que, claro, es un minijuego y tiene muchas lagunas en ese sentido. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.